Queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, e inclusive en la Federación de Rusia cuando recién empezaba, y en áreas protegidas, en áreas naturales, con comunidades indígenas, comunidades campesinas, que ha podido recorrerse la Unión Soviética desde San Petersburgo hasta Vladivostok, que ha podido irse desde Moscú hasta Madrid, que ha podido viajar y entender todo lo que significó el fin de la Unión Soviética. Porque viví en ese momento tan trascendental, y este momento tan trascendental que lo viví en carne propia, que supe y pude estimar lo que había sido el comunismo de Stalin, que supe y pude estimar lo que fue el impacto de la guerra de Afganistán y su derrota en el pueblo ruso, que pude vivir y confirmar lo que era la catástrofe económica creada durante el gobierno de Boris Yeltsin, en que usted tenía que hacer cola de cuadras y cuadras para comprar un pan o para hacer una llamada telefónica internacional para comunicarme con mis hijas que estaban acá, porque me fui con mi esposa allá a Rusia. Hoy, que puedo ver este conflicto que ya se llama la Tercera Guerra Mundial y que es un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, que se sucede por territorios como Ucrania. Antes lo fue por Siria, luego también lo es por Gaza, y finalmente hemos caído en una disputa territorial por Venezuela. Hoy la guerra entre Estados Unidos y Rusia se ha comenzado a concretar en la guerra que se está a punto de desencadenar de manera brutal en Venezuela. La flota norteamericana que ha invadido hoy pretende invadir Venezuela incluye armas nucleares, submarinos nucleares. Y esto nos lleva a pensar que ¿por qué no fue posible eliminar la producción de armas nucleares después de la Segunda Guerra Mundial y de haber visto la catástrofe de Hiroshima y Nagasaki? ¿Por qué no se pudo hacer eso? Si luego de la Primera Guerra Mundial, en la que por primera vez se utilizaron armas químicas, la producción de armas químicas quedó proscrita a nivel mundial. ¿Por qué no se pudo conseguir que se produzca la proscripción, que no se produzcan nunca más armas nucleares en el mundo? Hoy, luego del desfile que hemos visto en China, donde China ha mostrado el poderío nuclear, luego de que hemos visto que Estados Unidos ha invadido Irán para destruir una central de enriquecimiento de uranio, luego de que sabemos que países como Israel, India, Pakistán, China, Rusia, Estados Unidos tienen ojivas nucleares. Pero lo más grave, que para la época de Ronald Reagan, para la época de los sucesores de Ronald Reagan, Estados Unidos ya tenía 25,000 ojivas nucleares y Rusia ya tenía 40,000. Eso significa que varias veces podía haberse destruido planetas similares al de la Tierra, completamente, que usted y yo no debíamos haber existido ya. No sé cómo, a partir de aquellos años y después de la caída de la Unión Soviética, donde muchos, inclusive uranio enriquecido,
se vendía en el mercado negro, a tal punto que Estados Unidos logró comprar uranio enriquecido a la República de Kazajistán por un valor de $200 millones, con lo que se podía hacer más de 12 armas nucleares, y que se vendía en el mercado. Estaban a la oferta y demanda. A tal punto hemos llegado en este delirio de producción de armas que ahora que Estados Unidos pretende la invasión a Venezuela, el objetivo fundamental que todos sabemos es demostrarle a todos los países latinoamericanos que más vale que sigan estando tranquilos como patio trasero de los Estados Unidos que pretender ser otro alevoso como Maduro y su llamado Cartel de los Soles, nombre con el cual Estados Unidos ha calificado a los generales venezolanos, y que simplemente se trata de formas como en tiempos antes se le denominó a Irak, a Rusia, el eje del mal. Hoy ya no le llaman eje del mal a Venezuela, hoy le llaman Cartel de los Soles. Esto nos lleva nuevamente a pensar cómo fue posible que el país más inteligente del planeta Tierra, el país que cambió el orden mundial a través de las telecomunicaciones, del transporte, del comercio global, de su moneda, el dólar, etcétera, etcétera, donde se producen la mayor cantidad de inventos, donde la gente aparentemente es genial y aparecen los genios de la noche a la mañana como si fuera el vergel o una plantación de hongos. Nos llevamos entonces a pensar cómo fue posible que esta gente que se suponía era la mejor educada, la mejor informada del mundo, haya podido votar por un individuo que tiene demencia senil, que su tara mental es tan cerrada que se considera Dios sobre la tierra. Es un individuo que solo rinde culto a sí mismo y que si no está presente todos los días en la televisión para que el planeta Tierra lo mire, él no se sabe feliz, y que tiene que inventar todos los días alguna tontería como invadir Panamá, invadir Venezuela, querer invadir Groenlandia, querer anexarse Canadá, querer que Rusia firme una paz con Ucrania en una semana. En fin, todas estos delirios, estas taras, estas estupideces, como pretender tomarse estados como California o Massachusetts con una fuerza, una guardia pretoriana. Esto nos llena la seria pregunta de cómo el país más inteligente del mundo pudo llegar a ser el país que ha puesto en peligro el planeta Tierra, la población que ha puesto en peligro el planeta Tierra, porque Donald Trump no tiene muchos escrúpulos para usar armas atómicas. Y entonces, ¿cómo fue posible que los norteamericanos pensaran en su autodestrucción y en la destrucción del mundo como un objetivo, como un resultado de sus elecciones, de su decisión? ¿Por qué no pueden reconocer la diferencia entre los más inteligentes y los más
tontos de su país. Muchas gracias.